Un gran saludo para cada uno de ustedes y para toda esta comunidad. Para mí era muy grato venir a Colombia, que vive y atraviesa un periodo tan especial en su historia, que ha decidido encaminarse en esa ruta de paz, de convivencia social. Pero algo que les puedo transmitir por mi experiencia es que estos procesos no están exentos de la opulencia, de las contrariedades, las recaídas y las contrariedades. Mi madre tenía un verso que a mí me ha ayudado muchísimo en el trabajo que he llevado adelante durante ya casi 2 décadas en el tema de resolución de conflictos. Y ella decía: la fruta madura al sol lento de muchos inviernos. La fruta madura al sol lento de muchos inviernos. Y la paz es una fruta muy delicada que también madura al sol lento de muchos inviernos, de muchas de esas contrariedades, de muchas de esas recaídas, y necesitamos de una enorme templanza, de una enorme determinación y también de una gran motivación para seguir adelante. Pero pueden estar seguros que si tenemos la certeza de que dentro nuestro tenemos un verano invencible, vamos a lograr que la paz y la convivencia se impongan en nuestras sociedades, por el bien de todos y cada uno de nosotros. Se me ha pedido que toque el tema de justicia comunitaria. Es un tema apasionante, es un proceso histórico apasionante. Tiene una densidad muy particular. Tiene que ver con nuestro pasado reciente y tiene que ver con el inicio de nuestras propias repúblicas. Quisiera empezar leyéndoles el primer artículo de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Es el único que voy a leer. Dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, el pluralismo económico, el pluralismo jurídico, y esto es lo que remarco, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. El pluralismo jurídico, como ustedes bien saben, yo no soy abogado, soy sociólogo, soy comunicador social, pero el pluralismo jurídico significa, en principio, un reconocimiento de las autonomías indígenas. Hay algunas que ya en mi país se han encaminado en esa perspectiva, y autonomía indígena significa el reconocimiento de sus prácticas, usos y costumbres, pero también de autogobierno local. Y por supuesto que esto da paso a el tema de la justicia comunitaria. La justicia comunitaria ya no practicada de manera tácita, sino reconocida dentro del gran paraguas de nuestra Constitución. Parecería muy fácil el artículo que les he leído. Sin embargo, tiene que ver con algo que en mi país se ha denominado como el proceso de descolonización. Un proceso que arranca con fuerza y vigor la década de los 90, que parte de que la sociedad boliviana, en principio autodefinida como mestiza, sale al reconocimiento de sus poblaciones indígenas, sale a pensarse a sí misma como una sociedad que no está hecha desde la proa de las carabelas españolas, sino que hay otras poblaciones, hay otros saberes,
hay otras miradas, hay otras maneras de encarar la vida y también de encarar los conflictos. Salir de este espejismo, como algún autor boliviano lo llamó, sí, ciertamente hay una población mestiza y muy grande en Bolivia, pero también hay una mayoría que se reconoce como indígena. Fue un paso importante de inclusión. Y lo que se entiende en el proceso constituyente que se llevó adelante en Bolivia es que las democracias funcionan mejor cuando tienen a todos los actores dentro de su institucionalidad y no dejan a nadie por fuera. Todos dentro, nadie fuera. Este es un reconocimiento y un paso jurídico de vital importancia que se ha plasmado en los ámbitos sociales, culturales, económicos e institucionales. Significa que ese otro, al que podemos ver como diferente, si lo reconocemos y lo incluimos, dejamos de tratarlo y dejamos la posibilidad amenazante siempre de que se convierta en una alteridad hostil. El reconocimiento, la convivencia permite paulatinamente, es un proceso difícil, choqueante, traumático para algunos, este reconocimiento e inclusión a esos otros que se han sentido con pleno derecho y como ciudadanos de primera en mi país. Ese proceso de descolonización de nuestra Constitución ha significado, como les comentaba, un reconocimiento no solo a los actores indígenas en su diversidad, sino a sus prácticas, a sus saberes, a sus usos y a sus costumbres. Uno podría entender, si no mira la realidad, que un proceso de descolonización significa algo como hacer borrón y cuenta nueva sobre todo lo occidental y todo lo que vienen en esas carabelas españolas. Y luego vendrán otras a nuestro continente. No. La lógica indígena es una lógica de la complementariedad, es una lógica de la coexistencia, es una lógica conjuntiva y no disyuntiva. Y de ahí viene la figura de pluralismo jurídico, como también se habla de pluralismo económico. No esto versus lo otro, nosotros frente a los otros, sino los unos con los otros. Y es los unos con los otros como estamos tratando de hacer viable nuestro país. Es algo que lo comprendió en otra latitud un gran líder mundial, un alquimista global como Mandela. No los negros sin los blancos, ni los blancos sin los negros, unos con otros, porque es la única manera de hacer viables nuestros países en sus diversidades constitutivas. En ese sentido, en Bolivia se avanza hacia este pluralismo jurídico de conjunción y no de disyunción. Y es una gran señal, una señal poderosa. Es mejor que vayamos codo a codo unos con otros, que vayamos dándonos golpes los unos a los otros. Lo que se lee tan fácil y tan bien en una constitución como la nuestra es un proceso de larga acumulación histórica. Es un proceso también hecho a partir de los calderos de la conflictividad, donde se va fraguando este nuevo espíritu que luego derivará en la Constitución. La ventana de oportunidad para que se dé este proceso ciertamente tiene que ver con la instauración de la democracia. Y de la democracia con el reconocimiento como un principio que nos guía a todos, como es el reconocimiento de las mayorías. ¿Cómo podemos dar paso entonces a una idea de la democracia que en el caso de Bolivia haga y ponga de un lado a las mayorías indígenas? O nos asumíamos la democracia en su plenitud,
genuinamente o volvíamos al pasado. Y como la idea es no volver al pasado, abrimos las perspectivas hacia el futuro. La democracia abre esa ventana de oportunidad y los movimientos indígenas van llevando adelante una serie de reivindicaciones, una de las cuales es el reconocimiento de la justicia comunitaria, que la puedan ejercer a plenitud en sus territorios. Ciertamente esto no se puede entender sin el actual partido político, sin el movimiento al socialismo del presidente Evo Morales. Y ciertamente el actual partido de gobierno, en realidad una coalición de varios movimientos sociales, es el que va a impulsar desde la oposición y luego en el gobierno, cuando lo asumen, y en ese hito histórico que marca para Bolivia la Asamblea Constituyente, todo el tema indígena. Y todo el tema indígena en ese momento pasa por algo más que ponerle un poncho y unas abarcas a nuestra Constitución. Pasa por un reconocimiento en los hechos, en las estructuras, en la normativa de toda la realidad indígena. Como les decía, es un reconocimiento profundo que va desde el ámbito cultural y desemboca en el ámbito de lo político. Un gran impulso, primero, que esa coalición de movimientos sociales, bajo el liderazgo del presidente Morales, va a llevar adelante. Hablábamos con Diego, con el doctor Diego López, y él me decía que en algunas partes de ese proceso él también había estado inmerso, como muchísimos otros. Pero fundamentalmente es un proceso hecho desde Bolivia, para Bolivia y por los propios bolivianos, en una respuesta nuestra a nuestros propios problemas, controversias y en la búsqueda de generar un contrato social que nos evite, como hace 60 años atrás, entrar en una revolución armada que genere los cambios por la vía de la violencia. Este primer impulso respecto al pluralismo jurídico, este primer impulso respecto a las autonomías indígenas, a la justicia comunitaria, le han dado una gran fuerza. Lastimosamente, es una fuerza que paulatinamente ha ido perdiendo en polenta y en vigor. Y lo ha hecho paradójicamente a partir del propio gobierno. Ese gobierno que impulsa la temática indígena con tanta fuerza, con tanta determinación y compromiso, va a ir en el paso de estos últimos años diluyendo ese compromiso y esa determinación. Y probablemente se deba a que el gobierno se ha encontrado con algo que todos los gobiernos y todos los políticos se encuentran en el ejercicio del poder, y es la política aplicada. La política aplicada ha tenido que llevar al gobierno en Bolivia a empezar a privilegiar el presupuesto sobre el programa, los recursos sobre las convicciones. Y en esto lo indígena ha ido debilitándose. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de un conflicto emblemático en Bolivia que sigue persistiendo en el tiempo, que es el conflicto del Tipnis, y tiene que ver con un parque nacional, donde hay población indígena, pero más amazónica. Ahí hay pozos petroleros. Y el gobierno ha decidido avanzar una carretera justo cruzando el parque, poniendo en riesgo ese parque natural. Y en Bolivia
con el tema indígena, el gobierno del MAS también ha puesto mucho énfasis en el cuidado de la Pachamama, de la Madre Tierra. Pero curiosamente este proyecto pone en serio riesgo ese lugar donde la Madre Tierra ha dado a luz muchos árboles, ríos y una cantidad inmensa de especies. Ahí están los pozos petroleros por una parte, y por otra parte está la incursión de lo que se llaman los interculturales campesinos que se han dedicado a la siembra y a la cosecha de la coca, que han hecho una primera entrada a ese parque. Es una base social y política del actual gobierno y tienen interés, se entiende, en continuar esa incursión en el parque. Esto ha dado una señal de que ambas temáticas, la temática indígena, la temática del cuidado de la naturaleza, frente al tema de las bases sociales, políticas, los recursos económicos, va perdiendo en equilibrio. Y por supuesto eso hace a la temática que nos convoca, que es el de la justicia comunitaria. Ha perdido interés, ha perdido vigor, ha perdido un sano contexto institucional que puede fortalecer esto. Podríamos decir, ha entrado, no sabemos si en un largo, en un corto o mediano eclipse, por el actor que ha llevado esto adelante. Cuando hablamos de justicia comunitaria, en el caso de Bolivia, estamos hablando de algo muy claro y muy específico. Estamos hablando de la justicia que llevan, administran y ejercen en las comunidades indígenas. Es un derecho consuetudinario. Sanciona conductas reprobadas, aviene a actores que entran en controversias o en conflictos. No interviene la mano estatal, las burocracias, los jueces. Se lleva dentro de una comunidad indígena y son las autoridades naturales que van orientando el proceso y resolviéndolo. Tiene sin duda características notables. Por ejemplo, el factor económico. Quienes tienen la controversia, a diferencia del caso nuestro, que tenemos que recurrir a un abogado, no tienen que erogar dinero. El tema se va a plantear en comunidad y en comunidad se va a resolver sin la erogación de gastos. Se lo hace de manera consensual. En un proceso de deliberación comunitaria y colectiva se llega a una conclusión o en algunos casos a una penalización, a una reparación que debe hacer la parte que tal vez ha agraviado, que la puede generar en términos de especie, de dinero o de trabajo. El lenguaje que se utiliza en esos procesos de resolución es un lenguaje corriente, es el que manejan los comunarios en su vida cotidiana. No se va a escuchar esta palabra, ni ellos mismos saben que esto es un derecho consuetudinario. Ese léxico no existe en esos procesos. Lo hablan con su lenguaje y lo resuelven con su lenguaje. Ciertamente no concurren profesionales, son la propia gente que lo hace entre ellos, para ellos y con ellos. Todos están implicados, todos participan en ese proceso y se resuelve con bastante prontitud. Muchos han mirado con gran esperanza hacia la justicia comunitaria por estos dos factores que erosionan la otra justicia. Lo económico del proceso, la prontitud del proceso, la legitimidad del proceso y los resultados del proceso.
Pero hay otro factor importantísimo en el tema de la justicia comunitaria. La justicia comunitaria no solamente vive o se enfoca en el arreglo entre las partes. La justicia comunitaria está preocupada y comprometida por mantener la cohesión y la armonía de la comunidad. Por tanto, en la mirada de sus resoluciones, no solamente está pensando en la diada que tiene la controversia, sino en el sistema, como lo diríamos nosotros en términos más contemporáneos. En que el sistema se mantenga armónico y se preserve en esos términos. Por supuesto que la reconciliación, el arrepentimiento, la rehabilitación, la reparación del daño empiezan a ser temas centrales dentro de esa justicia comunitaria. Hay que cuidar el vínculo social, hay que cuidar esa red de relaciones entre todos los que viven en esa comunidad. Algo tan antiguo, algo tan ancestral, cuando uno escucha la justicia restaurativa, parece ser algo también tan moderno. Y resulta que sí, hay mucho que aprender ahí. Hay unas grandes experiencias que podemos rescatar y parece que en esa vía se puede hacer. Encontramos, por tanto, un empate en estricto sentido, hablando de la justicia comunitaria, un empate entre un óptimo resolutivo, logra resolver conflictos, controversias de manera económica, rápida y legítima, un óptimo resolutivo que empata con un óptimo social, y es la preservación de la comunidad. Recurriendo a un economista austriaco, podríamos decir que se trata de la destrucción creativa. La destrucción de las negatividades que existen en una comunidad y la creación de positividades que generan una mejor convivencia social. Y quiero que ustedes presten atención a este concepto de creatividad porque volveré sobre él. Destrucción creativa. Una comunidad que va dejando de lado todo aquello que la enfrenta y le impide una convivencia sana por la construcción de esos elementos positivos que generan un mayor vínculo social. Aquí una ligera sugerencia, que es lo que se nos ha pedido en el marco de este congreso, tan importante y tan relevante. Se ha hablado mucho de los MARCs, estos métodos o modos alternos de resolución de conflictos. Ciertamente son un gran aporte, una gran herramienta para la resolución de conflictos. En Bolivia, como producto de esa emergencia indígena, complementamos con los modos originarios de resolución de conflictos, los MORCs. No sustituyen ni desplazan, simplemente se complementan y se bialimentan el uno con el otro. Cuando estábamos en el panel, Luis decía, hay personas, y debe ser el caso de muchísimos de ustedes, que tienen en su haber 1,000, 2,000 conciliaciones exitosas. Así como hay un gran fenómeno de conflictividad en nuestras sociedades, a las cuales le prestamos mucha atención y enfocamos nuestra preocupación en el surgimiento de los conflictos y su escalada y muchas veces en la derivación de sus crisis, también somos sociedades que solucionan sus conflictos. Pero ni la prensa y a veces ni la academia le prestan atención a esa solución. Y aquí cometemos una gran injusticia y nos ocasionamos un grave daño a nosotros.
de manera grupal o de manera social. Y es que estamos perdiendo unas enormes enseñanzas en muchos ámbitos: cómo llevar un proceso, cómo mejorar nuestras competencias, cómo innovar ciertas herramientas. Y de ahí es que se está impulsando lo que denominamos los MIRCs, los modos idiosincráticos de resolución de conflictos. ¿Cómo es que in situ, en la realidad, cada uno de ustedes resuelve y encara esos conflictos? Imagínense un conciliador con 2000 conciliaciones. Es una Biblia abierta. Necesitamos urgentemente, por el bien de nuestras sociedades, sistematizar ese conocimiento, recoger ese conocimiento, enriquecernos de ese conocimiento, compartir ese conocimiento. Gracias. Y aquí no entramos en temas de colonialismo, ni mucho menos. Modos idiosincráticos. Los colombianos tendrán sus formas de resolver sus conflictos. Los peruanos tendrán las suyas, los bolivianos tenemos las nuestras. Y dentro de lo que llamamos peruano, boliviano o colombiano, hay también una enorme diversidad. Pero lo que no nos puede suceder es que esta sabiduría colectiva, este intelectual colectivo que todos formamos, del que todos formamos parte, no nos estemos valiendo de todo ese conocimiento. A niveles institucionales, no sé cómo será en Colombia, pero sí sé cómo es en mi país. Mucha gente con mucha experiencia, grandes profesionales, grandes expertos que están trabajando, de repente se retiran de ese trabajo que está encarado hacia la resolución de conflictos, y con él se fue un cúmulo de saberes. Ahí estamos tratando de poner un foco. Y los invito para que ustedes también hagan. Y eso nos convierte no solo en un intelectual colectivo, donde nos vamos alimentando, como les decía, unos a otros, sino nos convertimos en un intelectual autorreflexivo. Podemos analizar, reflexionar, cuestionarnos sobre nuestras propias prácticas, pero para eso antes necesitamos conocerlas. Para eso antes necesitamos compartirlas. La justicia comunitaria funciona y funciona bien en ciertos ámbitos, pero en otros ha empezado a mostrar insuficiencias. Funciona muy bien con problemas intrafamiliares, funciona muy bien con problemas interfamiliares, funciona muy bien con problemas intracomunitarios. Pero empiezan a haber otros ámbitos donde encuentra su límite y empieza a aparecer su nivel de incompetencia. Cuando son problemas entre dos comunidades que, por ejemplo, se enfrentan por un yacimiento de cemento, ahí no alcanza el brazo de la justicia comunitaria con todas estas bondades que les he reseñado. Límites interculturales, límites intercomunitarios, el tema del uso y la gestión del agua, el tema de los recursos naturales, ahí no alcanza. Y ahí se necesita entrar al campo de la resolución de conflictos. Y estos conflictos, cuando surgen entre comunidades, empiezan a tener una aspereza muy singular. En Bolivia tenemos muchos conflictos que son de carácter vertical, una comunidad, un sector social contra el gobierno.
pero han empezado a irrumpir conflictos horizontales entre las propias comunidades de una misma extracción social e indígena, y se enfrentan con fiereza. Y se enfrentan con fiereza porque algo que debemos decir es, y se va cambiando paulatinamente, pero todavía está presente, muchas de estas comunidades indígenas viven situaciones de pobreza, sino de miseria. Y esta sed estructural, cuando aparece un recurso natural, despierta con una enorme fiereza y se convierte en un verdadero aluvión social. Y es muy difícil ahí encontrar las vías, los mecanismos para venir a esas comunidades. Se hace muy difícil también el tema de la justicia comunitaria porque hay un fenómeno producto de esta pobreza que deriva en la migración. Sobre todo las poblaciones jóvenes de las comunidades indígenas salen del espacio rural y se internan al espacio urbano. Eso implica una desestructuración de las comunidades y en términos de acumulación de prácticas, de usos y costumbres, esos jóvenes han ido desaprendiendo muchas cosas, han ido aprendiendo otras, y la gestión de esa justicia comunitaria, que como bien decía Diego López, funciona muy bien cuando no hay movilidad espacial, pero cuando se genera la movilidad espacial empieza a hacer ruido. Entonces, la migración de los jóvenes también empieza a erosionar esas viejas prácticas, esas viejas formas de llevar los arreglos y los acuerdos internos. Podríamos decir que se trata de la perversidad de la realidad, pero la realidad siempre nos está desafiando y siempre nos está retando. Y tal vez necesitamos de esos desafíos y de esos retos para, en base a esa resistencia, continuar desarrollándonos, siendo más creativos en cómo vamos a dar respuesta a esos nuevos problemas que nos plantea esa realidad cada vez más compleja. Aquí yo comparto algunas pequeñas claves de mi propia experiencia. Cuando estamos en esas situaciones, ¿cómo entrar? ¿Cómo entramos a esos espacios? A veces con esas comunidades que están contrapuestas. Hay un estilo que ha primado y al que en los ámbitos rurales, indígenas, campesinos, se lo ha descartado, y es lo que se llama un estilo de abordaje tecnocrático. Funcionarios que rápidamente quieren instalar una mesa de acuerdo y lograr que las partes rápidamente acuerden sobre esos puntos. Es una práctica en mi país que una vez que se formaliza eso, todos los presentes de sus organizaciones ponen sus sellos y sus firmas. Lograr esos sellos y lograr esas firmas e irse con su viceministro, director o ministro y decirle el acuerdo está conseguido. Y esto genera enorme resentimiento y susceptibilidad en las poblaciones. Dicen, ¿por qué no se quedan un poco más? ¿Por qué no comprenden nuestra problemática? Y ciertamente a veces nos hace falta sensibilidad para entrar y trabajar en esos espacios. Por tanto, es muy importante el proceso de inmersión en las comunidades. Y para esto, si estamos en una lógica intercultural, implica de nuestra parte una mayor complejidad cognitiva. Necesitamos manejar muchos códigos culturales para desempeñarnos de una manera adecuada. Por tanto, esa inmersión tiene que estar recargada de aspectos culturales y emocionales. Algo a lo que se ha hecho referencia y se ha puesto énfasis en el seminario desde el día de ayer. Somos comunidades de afectos, somos comunidades de emociones.
Si queremos avanzar en el camino de la resolución, debemos saber entrar a las comunidades, conectar con los comunitarios, hacernos parte, acercarnos, porque esa es la vía para trabajar las resoluciones. No podemos trabajar desde fuera como ajenos. Tenemos que hacer por eso un trabajo de inmersión. Es un tema que hay que cuidarlo muchísimo. Trabajar los anclajes sociales, encontrar masa crítica en ambas comunidades con los que se pueda ir generando los acuerdos. Pero algo muy importante, en la mediación se hace referencia y muy bien al tema de legitimación, parafraseo, reencuadre, la generación de confianza. Pero hay un elemento primordial que es: tenemos que saber manejar y lograr elevar las relaciones. Elevar las relaciones, sobre todo con los otros significativos, con los que te pueden viabilizar el acuerdo o con aquellos que te pueden impedir el acuerdo, que el acuerdo se cristalice. Elevar relaciones tiene que ver desde el conocimiento cultural, la gestión de los detalles y el conocimiento y simbolismo de los detalles, la artesanía de las preguntas y la construcción de la conexión y de la intimidad con quienes están involucrados, porque esa es la manera de encaminar arreglos sustantivos y duraderos en el tiempo. Luego está el tema de las ecuaciones condicionales. Me gustaba cuando hablábamos con William, hablaban de los palabreros, estas personas que van. Y ciertamente Javier les decía, recuerdo que en la mediación a esto se llama caucus. Bueno, es un nuevo término para una vieja práctica. Y esto de las ecuaciones condicionales tiene que ver con ese palabreo. Si el otro cede en esto, entonces tú puedes ceder en esto otro. Y ahí vamos, haciendo este trabajo. En Bolivia esto se le dice: corre, ve y dile. Corre, ve y dile. Porque corremos con unos, les decimos: hay esta posibilidad, ¿qué te parece? Sí, me parece interesante. Y tenemos que correr, verlo al otro y decirle: hay esta posibilidad, y vamos ajustando esas ecuaciones. Sí, de nuestras prácticas tenemos mucho que aprender y sistematizar. Un elemento importante, y ponemos los énfasis en todos los congresos de este tipo, es el de la empatía. Pero en la resolución de conflictos y en la composición necesitamos algo más, y es la biempatía. Necesitamos que ambas partes se pongan en los calzados del otro, no solamente una, ambas. Y para esto a mí me ha ayudado mucho una frase de un filósofo español como Ortega y Gasset, que él definía al hombre como es él y sus circunstancias. La empatía es que ambos comprendan la circunstancia ajena. Solo comprendiendo las presiones, las urgencias de las que están hechas esas circunstancias, podemos avanzar en un arreglo, en un acuerdo. Voy cerrando. No podemos hacer gestión ni de conciliación, ni de mediación, ni de resolución de conflictos impunemente. No podemos hacerlo impunemente. Estamos trabajando con vidas humanas y en muchos casos estamos trabajando ante posibilidades de que se desate la violencia con muertos y heridos. Y si queremos saber el valor de esos muertos y heridos, mi madre nos decía una cosa en casa, porque a veces empezamos a la contabilidad de las estadísticas, tantos muertos, tantos heridos por conflictividad, y ella decía: ponle a uno de esos muertos el rostro de uno de tus seres queridos
y recién vas a comprender el impacto. Y con eso estamos tramitando y gestionando muchas veces. Y esto a veces nos pone, por mucha experiencia que uno tenga, con la piel de gallina. Y si no lo hago bien, y si equivoco, y nuevamente se desata la tormenta perfecta. Y de ahí es que requerimos estar abiertos a compartir las experiencias, a tener la humildad de recibir nuevos saberes que nos ayuden en tramitar estas situaciones. Un último punto. Creo que en todos nuestros países se entroniza y se diviniza el diálogo. Yo más bien hablo de la Trinidad de la Paz. El diálogo es muy importante si el diálogo es productivo y derivativo. El diálogo por sí mismo es un medio camino. Necesitamos que el diálogo lleve a un acuerdo, pero algo que suelen olvidar, sobre todo nuestras autoridades, es que el acuerdo se debe cumplir, se debe convertir en solución. Por tanto, la contracara del diálogo es la solución. Pero inclusive esto es insuficiente. Diálogo, solución, satisfacción. Esto es fundamental. A veces, inclusive una de las partes plantea una solución que luego resulta que no es satisfactoria. Si no hacemos el seguimiento a la satisfacción, a la gratificación que genera, no estamos cumpliendo bien nuestra tarea. Por tanto, necesitamos, y lo decía Javier el día de ayer, constituir estos ecosistemas positivos, donde se alimentan el diálogo, iniciamos con él, seguimos con la solución y el cierre es que esto haya tenido un nivel de satisfacción. No olvidemos, por tanto, que estamos trabajando en esta triada y que es esta triada la que hace que los problemas, los conflictos realmente se solucionen y se dejen atrás. Porque si no, lo único que estamos haciendo es entrar en la redundancia de los conflictos. Aparecen, se sumergen porque entran en un espacio de diálogo, no se solucionan, reemergen nuevamente. Nos estamos engañando todos y estamos en un círculo vicioso. Termino con lo siguiente. Hay una leyenda cherokee fantástica. Está un anciano reunido con un niño y el anciano le dice al niño: dentro tuyo hay dos lobos que están batallando. Y el niño se sobresalta, se sobrecoge, lo mira al anciano y el anciano le dice: uno de esos lobos es un lobo egoísta, agresivo y soberbio. El otro es un lobo generoso, cortés y responsable. Y entonces el niño le dice: ¿y cuál de los dos va a ganar? ¿Cuál de los dos se va a imponer? Y el anciano le responde: el que tú vayas a alimentar. Mirándolos a todos ustedes, mirando lo que venimos hablando desde el día de ayer, me da enorme ilusión y esperanza para continuar y para que continuemos, porque entiendo qué lobo es el que ha ganado aquí y qué sociedad van a construir hacia adelante. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rojas su intervención. Para dar cierre a este gran congreso, el Centro de Arbitraje quiere hacer un reconocimiento a los conciliadores en equidad por su antigüedad en el ejercicio de la figura.
es decir, conciliadores que fueron nombrados por la autoridad competente desde el año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2007. A continuación solicitamos la presencia del doctor Mauricio González Cuervo, el doctor William Zamacá Quiroga, el doctor César Rojas Ríos, el doctor Javier Caravedo Chocano y el doctor Luis Alberto Galeano, quienes van a estar ubicados a mi derecha para hacer entrega a los siguientes conciliadores, a quienes pedimos que en la medida en que los llamamos se acerquen a recibir, y pues vamos a hacer el aplauso cuando hayan pasado todos los conciliadores. Alberto Torres Camargo. Bercy Osorio Skinner. Carlos Roberto Medina Salazar. Emilio Alfredo Vega. Gabriel Ospina Montes. Hermes Rodríguez Rodríguez. María Díaz. María Elvira Granados de Prada. María Leticia Santos. María Noemí García de Ramón. María Rosalvina Páez. Mercedes Barrera Cubides. Nubia Esperanza Arévalo. Pedro Antonio Carreño. Álvaro Novoa. Hernando Barón. Elvira Sanabria. Luis Antonio García. Luz Marina Cano. Ricardo Cortés. Ana Patricia Hernández. Armando Cuarán. Alex Franci Mora Agudelo. Celia Matilde de Vargas. Fanny Castañeda Cantor. Felisa Serpa Moscotti. Fidel Aroca Cumbi. Héctor Hernando Martínez. Lucrecia Moreno Blanco. Luis Enrique Criollo Suta. Luis Enrique Trujillo López. Marco Tulio Mota. María Ederlí Guevara. Sandra Ilse León. Yamile Camacho Duarte. Julia Cardosa Molano. Blanca Estela Rodríguez. Erga David Guzmán. Jacqueline Guzmán. María del Carmen Horta Fernández. María Isabel Joya Vega. Miguel Antonio Pachón Sacristán. Olga Margarita Pinzón. Orlando Alfonso Garibello Chaparro. Pedro Elías Soler Gutiérrez. Roberto Camacho. Silvia Quevedo de Caballero. Eulogio Abril Montaño. Luis Enrique Trujillo López. María Consuelo Mayorga. Olga Lucía Hernández Rojas. Hilandesa Manchola Carvajal.
Jorge Eliezer Rosero, José Henry Velázquez Charri, José Manuel Parra Rincón, Luis Enrique Contreras Arévalo, María del Rosario León Orjuela, Roque Díaz, Samuel Valencia Marulanda. Demos por favor un fuerte aplauso a quienes han decidido donar sus capacidades, su tiempo, en favor de la convivencia, por el gran aporte que hacen cada uno de nuestros conciliadores a la construcción de una sociedad que respeta los acuerdos, que entiende la diferencia y en la cual todos tenemos un espacio para el diálogo. Démosles nuevamente un aplauso muy merecido.